Nos da mucho gusto estar con ustedes otra vez aquí en el Camino del Xitle. Luistle, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues estamos con Esteban Lluís Acef en este Camino del Xitle que nos está llevando por los caminos del álgebra. La última vez nos quedamos con módulos y la propiedad universal del coproducto. ¿Qué es lo que nos quieres compartir el día de hoy, mi querido Esteban? Muchas gracias, buen día. Gracias, David. Pues hoy lo que vamos a ver es esencialmente el por qué son importantes los módulos libres. Vamos a generalizar esta idea del álgebra lineal pues bueno, digamos, el teorema fundamental en álgebra lineal suele considerarse que es la representación de los operadores lineales a través de matrices. Y pues técnicamente eso también va a ser cierto en el caso de los módulos. Entonces, eh, en realidad, pues sí, hay que dar aquí la advertencia. Propiamente, no todo es igual en los módulos que en los espacios vectoriales, dado que algo que sí sabemos que ocurría con los espacios vectoriales es que todo espacio vectorial tiene una base. Sin embargo, ya vimos que no todo módulo tiene una base, es decir, no todos son libres, ¿verdad? Recordemos que lo que distingue a un módulo libre es el cumplimiento de una propiedad de este estilo, ¿no? Vamos a pensar que estamos hablando de módulos sobre el anillo A, pues el conjunto B es un conjunto cualquiera y tiene una forma de meterse como la base, o sea, como elementos de un módulo que ya sabemos cómo se define, que es pues el que corresponde a sumar tantas veces como elementos A y de B, hacer la suma directa de copias del anillo A. Ujú. Y dado cualquier otro módulo sobre A, si metemos a los elementos de este conjunto dentro de M con una función, digamos f, debe haber una única función lineal que haga conmutar este diagrama. Y esa es la propiedad fundamental, la propiedad universal para definir qué es un módulo libre, o más bien cuándo es que un conjunto B es base de un módulo. Ajá. Esto Excelente. claramente siempre se cumple en el caso en que A es un campo, porque se demuestra justamente que todo espacio vectorial tiene una base, ¿verdad? Es decir, pues la base es una forma de escribir a todos los elementos del espacio vectorial como combinaciones lineales de elementos de estos y bueno, es un conjunto generador, es decir, con eso se genera todo este conjunto, ¿no? Entonces, cuando se tiene esa situación, pues se tiene claramente que se está hablando de un módulo libre. Ajá, porque justo esa es la propiedad que tienen estos módulos libres que definimos acá. Entonces, todos los espacios vectoriales son módulos libres. No sé si se entiende bien el porqué de ese argumento. Es correcto, sí. Mm. Sí, si no, pues es porque cumplen todos esta propiedad, ¿no? Si se manda los elementos de una base a otro espacio vectorial, hay una única función lineal que manda los elementos de la base aquí a los elementos de este espacio vectorial y ya eso también demuestra esa propiedad universal que pues los espacios vectoriales son libres, ¿verdad? Excelente, muchas gracias y Ajá, mucho mejor hacerlo explícito. Gracias. sí. Eh, Nada más para estar seguro, pues vamos a poner un ejemplito de un módulo que no es libre. Un ejemplo de módulo que no es libre, pues es Z3, ¿no? ¿Por qué no es libre? Porque si meto acá yo cualquier otro módulo, digamos Z4, y supongamos que este lo meto a donde ustedes quieran, este elemento, si quieren lo meto al número 1, que sería como lo normal, seleccionar el número 1, porque pues de hecho, pues es un generador de Z3, ¿verdad? De hecho, mientras no me elija el 0, tengo un generador de Z3. O sea, si agarro el 1 o el 2, no importa, ¿verdad? Porque esos generan a Z3. Ajá. De acuerdo. Y por ejemplo, aquí me agarro el 1 de Z4. El problema
es que si este fuera libre, debería haber una función lineal de Z3 a Z4 que mande el 1 al 1. Pero eso no es posible, ¿verdad? No, claro. Porque si mando el 1 al 1, entonces aquí al sumar 3 veces el 1, sabemos que da 0. Entonces aquí al sumar 3 veces el 1, pues tendría que obtener, si esto es una función lineal, f de 1 más f de 1 más f de 1, tendría que darme, pues justamente f de 0, que es 0, ¿verdad? Porque todos los homomorfismos de grupos mandan el 0 al 0, ¿verdad? Sin Claro. embargo, 1 más 1 más 1 en Z4 no da 0, ¿verdad? Sino que da 3, porque aquí el Claro. 3 es distinto de 0, ¿no? Ok. Ok. Entonces, este no es un módulo libre. Z3 no es libre, ¿verdad? Claro. Ok. Porque pues justamente no... aquí si hubiera puesto en vez del 1 el menos 1 o 2, pues tampoco funcionaría por la misma razón exactamente, ¿verdad? De acuerdo. Sí. Entonces, el que no pueda construir esta función es lo que hace que no sea libre. El caso donde, por ejemplo, sí puedo construir siempre esa función para algo generado por un solo elemento, pues es en el caso de los enteros. Por cierto, estoy ahorita en el contexto de Z-módulos o grupos abelianos, ¿verdad? Porque quedamos que todos los grupos abelianos son módulos sobre los enteros, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, con el caso de los enteros, puedo meter ahora sí aquí cualquier grupo abeliano G y tomar el elemento que yo quiera. Aquí voy a seleccionar el 1, porque ese es el que genera los enteros. Y aquí mandar, pues, seleccionar cualquier elemento de un grupo G. Y aquí sí hay siempre una única función lineal que elige que al 1 lo manda a G. Y pues de hecho la función se puede escribir algo así como G tilde de n, pues va a ser sumar n veces G, o si n es negativo, pues sumar n veces el inverso de G, ¿verdad? Ujú. Y eso sí es claramente un homomorfismo de grupos, y de hecho es el único que se puede definir, ¿no? Ujú. Entonces, los enteros sí son un grupo abeliano libre, ¿verdad? Claro. Ahora, tengo que mencionar que pues todo depende siempre del contexto. Lo que pasa es que aquí no los he hecho explícitos, ¿no? Pero pues he estado trabajando aquí dentro de la categoría de grupos abelianos, ¿no? O Z-módulos. Ujú. Porque alguien que puede que aquí no sea libre, en otra categoría sí lo puede ser. El ejemplo más claro es el propio Z3. Ujú. Porque Z3 sobre la categoría de espacios vectoriales sobre Z3 sí es libre, ¿no? Ujú. O sea, pongo aquí cualquier otro espacio vectorial sobre Z3 y pues ahí claro que sí, ¿no? O sea, esto con la pura álgebra lineal que ya conocen, el 1 es una base de Z3 como campo, ajá. Y aquí, si tengo un espacio vectorial sobre Z3, pues de hecho se sabe que pues dado cualquier elemento donde mande la base de este espacio vectorial, sí hay una única función lineal que completa este diagrama, ¿no? Ujú. Claro. Entonces aquí esto sería sobre, digamos, la categoría de espacios vectoriales de Z3, ¿no? Ok. Entonces es muy sensible esto sobre qué anillo estamos calculando los módulos, ¿verdad? Ujú. Porque aquí esto ya se volvió un módulo libre, cosa que no era aquí, ¿verdad? Ujú. Ok. Ujú. Pero ya aquí, por ejemplo, ya no podemos Claro. hablar de los enteros, porque los enteros no son un espacio vectorial sobre Z3. Claro. Bueno, al menos no de forma natural. Claro que pues sí se puede hacer un espacio vectorial numerable Claro. de Z3, pero no. O sea, Entonces es los. más sutil este cambio, como no es tanto como campo a espacio vectorial, aquí es un poco más delicado módulo a sobre cuál anillo está. Sí, exactamente. Ujú. Sí, porque cambiar de anillo sí es algo ya mucho más sensible en términos de propiedades Ujú. que cuando cambiabas de campo. De hecho, pues tan solo tener un anillo que es campo o no es campo es radicalmente diferente, ¿no? Ujú. Porque cuando es campo, todos los módulos son libres, ¿verdad? Ujú.
Entonces todos tienen base cuando es un campo. Y pues eso ya hace que eso sea un caso pues mucho más poderoso, ¿no? Cuando tu anillo es un campo. Y de hecho, pues cuando tu anillo es un campo, pues siempre vas a poder resolver los sistemas de ecuaciones lineales y toda la cosa, pues de forma muy bonita, ¿no? Cuando es anillo, pues vas a tener que tener mucho más cuidado. De hecho, para el caso de los anillos en general, creo que no hay un método para resolver ecuaciones lineales en todos los casos. Solamente en anillos que son como muy similares a los enteros sí lo hay. Ajá. Que pues acá haciendo una variación de Gauss-Jordan, lo que se usa ahí. Ok. Solo que tienes que evitar el dividir, ¿no? Porque eso es lo que no puedes hacer. Entonces sacas máximos comunes divisores y así te la vas arreglando, ¿no? Ok. Ujú. Bueno, gracias. Entonces, bueno, si ya quedaron claras estas diferencias, pues bueno, vamos a pensar que estamos con A módulos, con A un anillo, y lo que me interesa es darles pues la intuición respecto al por qué funciona la representación matricial entre A módulos y por qué si todas las funciones lineales son matrices, ¿verdad? Okay. Para eso, pues hay que definir qué es una matriz. Bueno. No sé si recuerdes, David, cuál es la definición de matriz en general. Pues al final el espacio termina siendo un espacio vectorial y pues es este arreglo de números con n número de renglones y m columnas. ¿O tiene una definición también en conjunto como pareja ordenada que Sí, tiene una estoy definición como saltando? conjunto. Ajá. Esa no la Ah, tengo ok. presente. Entonces vamos a trabajarla. Va. Si tenemos dos conjuntos de índices, I y J, Ujú, eh, idealmente se pide que I y J estén bien ordenados. Ajá. ujú. O de hecho a veces se puede pedir directamente que sean cardinales. Ajá. Ok. Si quieres como estandarizado más, ¿no? Ujú. O sea, cualquiera de estas funcionará. O sea, en realidad bastaría con que fueran conjuntos. Pero ahorita se va a ver por qué como con cardinales es mejor Podemos porque están extenderla ordenados. incluso más. Ok. Porque cuando están ordenados podemos representarlos gráficamente y eso es muy cómodo, ¿no? Excelente. Sí, pero si no, sí pueden ser conjuntos así arbitrarios, ¿no? Excelente. Una matriz de índices en I y J, en I cruz J, con coeficientes en A, es una función que va a ir de I cruz J a A. Y ya eso es todo, es una función, ¿no? Ok. Por cada parejita de elementos I, J, selecciono un coeficiente, ¿no? Ya. Ujú. Ok. Y Mm, bueno, lo interesante es que si están ordenados, pues puedo representar todo lo que es I cruz J y en cada posición de I cruz J colocar el numerito que corresponde de A, ¿verdad? ujú. Ok. Ahora, esta definición está muy bien para cuando son cardinales finitos, Ujú. pero para cuando son cardinales infinitos, bueno, sí se puede seguir con esta definición, pero entonces resultaría que no toda matriz representa un operador lineal. Ajá. Eh, Se necesita tomar en cuenta, pues, el cómo funcionaba la representación, porque eso es algo que también de por sí no se suele hacer en álgebra lineal. ¿Cómo representas, de hecho, pues a cualquier función lineal, incluso en espacios vectoriales de dimensión infinita, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál Ah, era la clave del argumento cuando se hacía eso, no? Pues mm, bueno, ¿en qué se basaba el representar una función lineal
en términos de una matriz, ¿no? Solía ser, toma una base del dominio de la función, digamos, de B a W. Y evalúala, ¿no? Tienes una base del espacio V. Entonces, pues, por cada elemento de esta base, digamos, cada B en esta base, pues sabes que es un elemento de W, ¿no? Y si W tiene una base, pues eso significa que esto es combinación lineal de esta base, ¿verdad? De acuerdo. Y aquí el chiste es esto, combinación lineal, porque las combinaciones lineales son sumas finitas, ¿verdad? De acuerdo. Aunque sean espacios vectoriales de dimensión infinita, todo esto es válido, ¿verdad? Entonces, pues me puedo agarrar aquí una suma sobre todos los elementos de la base W, tomarme coeficientes indexados por estos elementos y multiplicados por ellos mismos, ¿no? Y esto, aunque la base sea infinita, estas lambdas, pues son, bueno, lambda por sí mismo, pues tiene que ser una función de un elemento de esto, ¿no? Porque de hecho este es el isomorfismo con W. W es isomorfo a una suma directa BW veces del anillo A, ¿verdad? Cuando A es un campo. Ajá. Y esta función pues es cero, salvo en una cantidad finita de entradas, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué es lo que se hace? Pues decimos cada una de estas, cada una de estas lambdas las colocas como columna de la matriz, ¿verdad? Cada una de estas se convierte en una columna de la matriz. Y después, pues ya pones toda la infinidad de renglones, ¿no? Entonces, fíjate que lo importante es nada más asegurarse de que cada columna, pues, sea finita, ¿no? Sea una combinación lineal finita. Ajá. Entonces, lo que deberíamos pedir en esta definición, para que sí como que cheque al menos con el caso de espacios vectoriales, sería que M, al evaluarla sobre J, o sea, al dejar fijo un elemento de I y dejarla libre sobre J, pues te dé un elemento de A a la más J, o sea, más bien sería como M restringido, o bueno, no sé, es que estas cosas siempre me cuestan trabajo escribirlas, porque, o sea, lo que alguien escribe usualmente es como esto así, tiene que ser un elemento de A a la más J, ¿no? O sea, si lo evalúas en una I y dejas, lo dejas como función de J, debes obtener algo que es cero salvo en una cantidad finita de entradas, ¿no? Claro, ok. No me gusta a mí mucho esta notación, la verdad. O sea, me siento culpable con eso. Este, eh, o sea, formalmente lo que debería hacer es definirles la función inclusión de una I como una función que va de J a I cruz J. Y eso, pues ya la defino formalmente como la inclusión bajo el índice I de J, pues que sea la pareja ordenada I, J, ¿verdad? Y entonces ya puede quedar esto más formal. Y pongo que para todo I en I, M compuesto con la inclusión en I es elemento de A a la más J. Ajá. Ya está mejor así, ¿no? Bueno, no sé qué opinan. No. Entonces, queda claro ya la definición de matriz. Y pues bueno, creo que ya es, digamos, como evidente el que si tomo una función que va a ir de a la más J a la más I, sí, perdón que, o sea, esto es lo mismo que espacios vectoriales, se cambian los órdenes de las cosas siempre. Si tengo una función que va entre dos A módulos libres, una función lineal, pues cada elemento de esta, bueno, aquí ya sabemos quiénes son las bases son J e I.
Ajá. Ujú. Si tengo una función que es lineal, entonces puedo evaluarla sobre cada uno de los elementos de J. Digamos, vamos por comodidad, llamarles EJs a los elementos bajo la inclusión, ¿no? Vamos a pensar que esta función la indexo como E y esta como gamma, ¿va? Ujú. Y entonces vamos a pensar en en cada uno de los Fs de un EJ, donde tomo un J en J. Ajá. Y pues esto es un elemento de este otro módulo libre, ¿no? Eso significa que F de EJ se debe escribir como combinación lineal de los elementos de I, ¿verdad? Interpretados bajo gamma, bajo la inclusión gamma, ¿verdad? Ujú. Entonces, este se va a escribir como una suma sobre los índices en I del gamma I, perdón, o sea, técnicamente el escalar sí te puedo decir quién es, porque esto al ser una función sobre I, o sea, nada más tengo que evaluarlo en sí mismo, porque es una función, y multiplicarlo por gamma I. ¿Sí? Esto es simplemente una evolución de que si X está en A a la más I, X mismo, pues es una combinación lineal de los gamma I y se obtiene evaluando a X sobre todos los elementos de I, ¿verdad? Ujú. Sí, o sea, estoy escribiendo esta identidad acá, ¿sí? Ujú. Entonces ya tengo que cada f de j está escrito en términos de dos índices, es f de j evaluado en I, ajá. Y así es como defino la matriz que representa f, ¿no? Ujú. Digamos, la matriz que representa f con respecto a la base e a la base gamma, o sea, como recuperando la notación de lineal, al evaluarle el índice ij, pues va a ser simplemente f de ej evaluado en i. Ajá. Ujú. Y si dejo libre la cosa sobre las i's, a ver, aquí ya me estoy confundiendo respecto a cuál. Es que dije sobre la segunda entrada, las columnas son las que tienen que ser finitas, ¿verdad? Ujú. O son los renglones, es que ya me estoy confundiendo. ¿Son las columnas o los renglones? Habré puesto al revés los índices. Mm, Porque aquí los que son finitos son los... si dejo fija una J, se quedan finitos los renglones, ¿no? Mm. Creo que sí debía haber puesto al revés los índices. Aquí era I y aquí era J, como usualmente se hace. Pero Así. me quedaría aquí. No, pero eso no cambiaría nada. O sea, el renglón también queda finito. No, según yo no puede ser eso. Ah, es que ya vi dónde está el error. Va de JI. Entonces, es que, perdona, contrario a lo que usualmente pongo, entonces quedan matrices evaluadas en JI. Ajá. Sí, debía haber puesto estos índices al revés para que aquí yo evaluara en IJ y quedara como más natural. Ujú. Perdón. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo fue? ¿Podríamos repetirlo? Ajá, si quieren Ahí solo es... A ver, va, si quieren lo corrijo para va, que quede como bonito en términos de los índices. va. Y es que me hago bolas yo con estos asuntos. Está bien. Muy bien, muchas Que es gracias. una convención, o sea, el objeto matemático es isomorfo pues, uno al otro, ¿no? Claro, Pero luego, pues sí, es importante quedarse con una convención y pues usarla, ¿no? Respetarla. claro. Y aquí van a estar los J en J. Aquí vamos a poner los Fs de E y J. Gamma J. Quiero escribir
lo que era esto con los Jotas. J, ahí está, XJ, gamma J. Ok, regresamos desde acá, ¿no? Tenemos una función de un módulo cuya base es I hacia un módulo libre cuya base es J, ¿verdad? Dado cualquier elemento de I, EI es un elemento de la base de A más I y vemos hacia dónde lo manda la función F, ¿verdad? Entonces F de I, pues tiene que ser un elemento del módulo libre generado por J, por lo cual es combinación lineal de los elementos de J, ¿no? O sea, de los gamma J, porque todo elemento de A a la más J cumple esta identidad, entonces en particular F de I la cumple. Ajá. Y dado que F de I cumple eso, déjenme cambiar estos aquí, la definición para la matriz va a ser que la matriz que representa a F yendo de la base E a la base J, al evaluarla en IJ, va a ser F de I en su jésimo coeficiente con respecto a gamma. Ajá. Y ahora creo que sí, si dejo fija una I y muevo la J, obtengo solo una cantidad finita de estas que es distinta de cero, ¿verdad? Ah, no, sí lo hice todo al revés. Estaba bien la primera vez, perdón. Más bien donde me equivoqué fue acá. Me acabo de dar cuenta de eso. Creo que donde me equivoqué fue ahí, ¿o no? No, no, sí estoy bien. Entonces ya no sé. A ver, tal vez lo que necesitamos es representar un operador lineal entre módulos libres para que se vea esto, ¿no? Eh, sí, a ver si sí le atiné a esta cosa. Bueno, o sea, está bien esto. O sea, es indudable que esto define una matriz, ¿verdad? De acuerdo, Conozco la verdad, definición que di. totalmente. Ujú. Entonces, pues, a ver, vamos a pensar en una función lineal entre módulos libres. Eh, pues ahora sí que solo tenemos que meter aquí una cardinalidad, ¿no? Pues por ejemplo, podemos representar una que va de z a la más n a z a la más n, ¿no? Esto ya sería una Ok. función que va de pues de una cantidad numerable de veces de z en una cantidad numerable de veces z, ¿no? Ujú. Y pues no sé, una de las más sencillas que se me ocurre es, por ejemplo, la función, usualmente le llaman el shift, es decir, la función de desplazamiento, que, pues bueno, vamos a definirla, dado que están definidas de manera única por cada elemento de la base, este, donde i aquí es un número natural, ajá, porque no sigma de ei a ei más uno, ¿no? O sea, Ok. recorremos todos los elementos de la base, simplemente el que sigue en índice. Esto es un poquito equivalente de hecho, pues sí, técnicamente este espacio es como el espacio de polinomios sin la multiplicación. Es como mandar Ok. x a x cuadrada, o sea, como multiplicar por x un polinomio. Ajá, Ok. sí. Por si quieren como verle un poquito más de intuición que también nos va a servir más adelante. Ujú. Buenísimo. Ujú. O sea, esto es como lo mismo que es multiplicar por x a un polinomio en x, ¿no? Ujú. Entonces esto es como la función shift. Y esta es, pues bueno, dado que esto está agarrando un elemento de acá, define por la propiedad universal de z a la más n una única función lineal que es sigma, ¿verdad? De acuerdo. Y de hecho aquí mismo pues tenemos cómo se da la representación, ¿no? Nada más lo que me interesa pues es ver esta función, si como la representaríamos, pues si es justo como esperamos, ¿no? Eh, entonces, pues cómo se verá la matriz que representa sigma pasando pues de esta base que pues bueno, tengo que definir la inclusión, pues estoy usando la misma para ambos casos, ¿no? Y ambas les llamé E. Ujú. Sí, en el fondo. Mm.
Entonces sería como la representación de sigma con respecto a E, ¿no? Y pues evaluar en dos números I y J, ¿verdad? Pues esto tiene que ser el valor que corresponde a sigma de EI evaluado en J, ¿verdad? Pero sigma evaluado en EI es EI más 1, ¿verdad? Entonces esto es EI más 1 evaluado en J. Y EI más 1 evaluado en J, pues es la delta de Kronecker entre I más 1 y J, ¿no? Es decir, 0 si I más 1 es distinto de J y vale 1 si I más 1 es igual a J. Ajá. Entonces, la matriz que representa esto, ¿cómo se verá, no? Por ejemplo, en la posición que sería pues 0, 0, pues valdría 0, ¿verdad? En la primera posición de hasta acá arriba, ¿no? Pero después en la posición 0, 1, 0 más 1, sí es 1, ¿verdad? Entonces aquí tendría un 1. Ajá. Y después en todos los demás de este renglón tendría ceros. Bueno, no sé si eso queda claro. Porque agarrar 0 más 1, pero con cualquier renglón con una columna mayor a 1, ya 0 más 1 que vale 1, pues siempre va a ser distinto de 1, ¿verdad? Entonces va a valer ceros en todos estos. Después, en el segundo renglón, 0 más 1, pues va a ser, perdón, 1 más 1 es 2. Entonces solo en el 2 puedo poner un 1. La posición 2 es esta, ¿no? Y de hecho, en el tercer renglón, pues voy a tener que esperarme hasta la posición 3, ¿verdad? Porque aquí este 0, 1, 2, 2 más 1 es 3, 0, 1, 2, 3 aquí estaría, ¿no? Entonces, no sé si ya se ve la forma que tendría esta matriz y alguien se atreviera como a tratar de escribir la infinidad de coeficientes que ocupa, ¿verdad? Ujú. Sí, ya se ve. Y aquí tendría que poner un 1 y ya saben, esta diagonal de 1 se va a seguir así hacia el infinito, ¿no? Y a partir de acá, pues, pura infinidad de ceros, ¿no? Entonces, este es como un ejemplo de una función lineal. Podemos hacer otra que es también muy interesante, que es muy importante, la función traza, por ejemplo. Porque aquí, si se dan cuenta, tanto el número de entradas en cada renglón y como cada columna, resulta ser que es finito, ¿no? El número de entradas distintas de 0, ¿no? Pero para ponerles el ejemplo de una en donde no necesariamente eso es el caso, pues vamos a definir, por ejemplo, la función traza, que es otro clásico. Ajá. Donde pues la traza es simplemente sumar todos los coeficientes de un polinomio, ¿no? Bueno, de hecho, técnicamente puedo definir la z para que vean cómo convive con dos espacios diferentes, ¿no? La traza de un elemento X se va a definir como la suma sobre todos los i's en los naturales de los x's, ¿no? Ujú. O en otras palabras, pues puede caracterizarse esta como la función lineal que sale de mandar a cada EI al número 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues interesa tal vez cuál es la representación matricial de la traza. Pues esta misma representación nos lo dice todo, ¿no? Porque dado que Z solo tiene, pues, está generado por un solo elemento, pues la traza ahí siempre vale 1. Eso significa que, pues, en la columna, perdón, ¿cómo está? A ver si aquí este es el que me sirve para ver si estaba haciendo yo bien las cosas. La traza de EI tengo una infinidad de renglones, pero solo una columna y ahí siempre vale 1, ¿verdad? Entonces eso significa que la función traza al evaluarla en
y j, que bueno, la j solo puede ser 1, siempre vale 1, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto matricialmente, ¿cómo lo tengo que representar? Como una infinidad de renglones y una sola columna. ¿No? Sí, y es por esto que decía yo que hay algo aquí como raro, porque seguro la regué. Ujú. Porque estamos acostumbrados a que tendría que representarse con un solo renglón y una infinidad de columnas, ¿no? Ok. ¿Y cuál sería la diferencia ahí? Ah, que te gusta usualmente poner a los vectores como columna, ¿no? Cuando los Ya. representas como matrices. Pero sería meramente de convención, meramente. Sí, es una cosa de meramente de convención. Ajá. Sí, Ok. es una cuestión solo de convenciones todo esto. Ajá. Ok. Y es por eso que me causa tantas confusiones, porque este siempre se me olvida la convención. Ya. Lo que sí me acuerdo es que debe esto representarse como un renglón. Ok. Ujú. Ah, va. Entonces, aquí con ya se vio que les definí lamentablemente todo al revés. Ok. Que sí estaba bien la primera vez que lo puse. Claro. Que sí tenía que poner aquí la J y aquí la I. Y más bien entonces la cuestión es que los renglones, ¿cómo está? Sí, los renglones. Eh, no, los renglones no. O sea, sí, las columnas deben ser finitas, eso según yo es lo correcto. Sí, sí, sí. Mm, sí, porque aquí se ve claramente que las columnas no son finitas, ¿no? El número coeficiente es, pues aquí esta columna Ujú. no está cumpliendo para nada eso, ¿verdad? Mm. Entonces esto técnicamente no estaría representando bien las cosas. Ujú. Ok. Ay, no, qué dolor de cabeza me da esto de transformarlos bien. Claro. Bueno, pero queda bien la idea de cómo, o sea, la idea fundamental de qué se tiene que hacer al expresar las imágenes de esta base como una base del otro y a partir de ahí se construye la matriz. Como que esto ya Ujú. es la diferencia entre ella o su transpuesta o un poco cambiar los índices y cosas así. Pero creo que la idea pues es importante y se ha transmitido. Sí, y es que todavía el paso más importante, Ah, pues ok. como te imaginarás, es la composición, ¿no? Claro, porque todavía falta la multiplicación. Exactamente. Sí, la suma de matrices, como que no hay mucho punto en definirla, pero pues, se puede, ¿no? Y no hay ningún Ujú, problema. Pero la multiplicación es realmente lo importante de las matrices, el que ujú, es, pues tengo dos funciones lineales entre espacios libres, ajá, y la pregunta es qué pasa con los coeficientes de la composición, ¿no? ujú. O sea, tomo un elemento de EI, ¿no? Este, le tengo que dar nombres a las bases de cada uno de estos. Entonces vamos a pensar que esta se llama E, como hemos acostumbrado, esta gamma, como hemos acostumbrado, y ahora necesito otra nueva para esta. Pues le voy a llamar, ahí es que delta se confunde, epsilon, ¿va? Ujú, Ujú. Y el chiste es, pues bueno, f de EI, eh, pues se representa como la suma sobre todos los j en j de f de i evaluado en j por gamma j, ¿no? ujú, Y después, si veo cada g de gamma j, pues como tengo un elemento de a a la más k, pues esto se transforma en una suma sobre los k en k ujú, de cada g de gamma j evaluado en k, ¿verdad? Por epsilon k, ¿sí? ujú, Ahora, el punto es la composición de funciones. ¿Qué sucede? Pues dado que cada una de estas es una combinación lineal finita, cada g de f de EI
pues se convierte en G de esta combinación lineal, que es finita, aunque J fuese infinito. Pero solo una cantidad finita de estos es distinta de cero. Entonces, gracias a eso, sí se puede escribir que esto es lo mismo que la suma sobre los J en J de los Fs de EI evaluados en J multiplicados por G de gamma J. Ajá. Y eso me permite sustituir esta suma acá. Ajá. Entonces esto es la suma sobre los J en J de los Fs de EI en J por la suma sobre los K en K de G de gamma J, G de gamma J evaluado en K, G de gamma J evaluado en K, multiplicado por epsilon K, ¿verdad? Ahora, el recordatorio importante de todo esto es que esta suma también es finita. Ajá. Cada una de estas es finita. Entonces, este escalar lo puedo meter a esta suma. Y entonces me queda la suma sobre los J en J de la suma sobre los K en K de F de EI evaluado en J por G de gamma J evaluado en K a ver si lo estoy haciendo ahí bien, por epsilon K. Sí, creo que sí voy bien, porque sí o no, ya me parece raro. Cada EI lo escribo así en términos de la base epsilon K. Entonces, cada término de la base se tiene que escribir, cada uno de los coeficientes que va con cada uno de estos es ¿verdad? Sí. Lo que sé es que intercambios de sumas no debo hacerlos, eso es lo único de lo que estoy seguro. Solo que se me hace raro que... Ah, no, es que justo no, todavía no lo he acabado esto. Es justo por este detallito, ¿no? Esa suma, o sea, sigo sumando todos los vectores epsilon k, ¿no? Ah, sí, y justo ahí es donde está el problema, que quisiera poder intercambiar estas dos sumas, ¿no? La suma sobre los J en J y los K en K. Y eso es lo que no siempre se puede hacer para la multiplicación. Si son finitas, no hay absolutamente ningún problema. Ok. Pero si son infinitos, sí tenemos ahí un problema grave, porque no los puedo intercambiar, ¿o sí? Tengo aquí Ahí es donde por eso se exige la finitud. Sí, se necesita que Aquí. sean finitas las columnas, si no me equivoco. Ya. Sí, que por cada columna creo que necesitaba que sea finita o algo así, ¿no? La verdad es que como no lo preparé, no me acuerdo bien de los detalles. Está bien. Pero bueno, al menos hasta acá, pues se llega. Necesitaría yo poder meter hasta acá afuera la suma sobre los K en K para tener los coeficientes de la multiplicación de matrices, ¿no? Para poder decir, sí, siempre la composición de funciones es una multiplicación de matrices, ¿no? Ok. Que bueno, de que podemos representar funciones lineales con matrices, sí se puede. El problema es si le podemos definir la aritmética adecuadamente a las matrices, ¿no? Ok. Que al peor de los casos, pues defines tal cual, pues bueno, la multiplicación de matrices directamente que ya sea la composición de funciones y la representación de esa composición es la matriz que te debe salir, ¿no? Pero según yo, sí se debería poder hacer algo aquí. O ya no me acuerdo.
Solo que si se podía, no lo estoy viendo. Pero me suena que no, porque sí se puede poner que tengas en una infinidad de lugares diferentes, pues números diferentes de cero, ¿no? Ujú, O eso al menos a mí me parece. Porque sí puede ser legítimo el tener una matriz, eh, mm, o no. A ver, espera un tantito. Eh, a ver, si lo viéramos gráficamente, eh, lo que es tal vez aquí tener una infinidad de coeficientes que pueden ser todos estos distintos de cero, ¿no? ujú, Y después, pues, multiplicarías, por ejemplo, con una columna, donde sí sabes que eventualmente, a partir de cierto punto, tienen que ser ceros, ¿verdad? ujú, Hay un momento a partir del cual tienes que tener puros ceros, ¿no? ujú, Si multiplicaras estos dos, pues fíjate que te despreocupas para sacar el primer coeficiente, ya que la multiplicación sí va a estar bien definida y sí te va a quedar algo, porque dado que aquí hay una infinidad de ceros, bueno, a partir de cierto punto es puros ceros, pues esto es como si a partir de cierto punto fueran puros ceros, ¿no? Al ujú, multiplicarlos según la correspondencia, renglón, columna, y así sacas el primer coeficiente, ¿verdad? ujú, Entonces aquí en teoría sí debería poder hacerlo, ¿no? Decir, es la suma sobre los J en J de la suma sobre los K en K, solo que lo que estoy usando aquí es que la suma sobre las columnas es la que es finita, ¿no? Y ujú, cada columna correspondía a recorrer esta con respecto a K, así, ¿verdad? ujú. Estos números son todos, eh, sí, es que vamos a verlo, ¿cómo puedo justificar el intercambio de estas dos? Es que esto es lo que me preocupa. Es que todos son ceros salvo una cantidad finita, ¿no? Es que al final de cuentas aquí sí hay como una infinidad implícita con las Jotas, ¿no? Que todos estos f de i Jotas. Ah, pero también todos estos f de i Jotas son todos ceros salvo una cantidad finita, ¿verdad? Ujú. Ah, pues ambos son. En realidad esto es una suma finita de números, ¿verdad? ¿O no? O sea, el número de parejas ordenadas JK, donde esto es cero, es una cantidad finita, ¿no? Ujú. Perdón, donde no es cero es una cantidad finita. Ujú. Porque el producto cartesiano de dos finitos es finito, ¿no? Ujú. Ah, entonces sí puedo hacer el intercambio, ¿no? Sí, es finita. Sí, porque es finito, ¿no? Excelente. Porque sí Ujú. es finito. Ok. Ajá. Entonces sí, ahí se ve la magia de la importancia de la finitud, ¿no? Ujú. Entonces, ahora sí ya puedo hacer esto. F de E's evaluados en J por gamma, G de gamma J evaluados en K. Ujú. Multiplicado por epsilon K. Y ya, ahora sí ya tenemos el coeficiente para cada EI con respecto a la base epsilon K. Y ya puedo decirte que pues justo la multiplicación de matrices va a funcionar si haces la suma sobre los J en J de los F de I evaluados en J por G de gamma J evaluados en K, ¿no? Ujú. Para encontrar la matriz que te resulta de todo esto. Ajá. Ujú. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, pues también la multiplicación de matrices funcionó y corresponde perfectamente a la composición de funciones, ¿no? Ujú. O sea, se recuperan todas las definiciones del álgebra lineal. Ajá. Ujú. Ya incluso para un caso infinito, o sea, esto para los propios espacios vectoriales, y también, o sea, salvo mi representación gráfica, que fue lo que me falló, pues sí, esto ya facilita el cálculo con funciones lineales, ¿verdad? Ujú. Poder transformar cualquier función lineal en una matriz. Ajá. Ujú. Excelente. Eh, Ahora, el problema que hay es que esto no necesariamente sucede con módulos que no son libres, ¿verdad? Ok. ¿Por qué? Porque pues va a haber matrices que, pues quién sabe qué significado tengan, que bueno, se va a poder Mm. ampliar, ahorita lo vamos a ver, porque lo que sí sabemos es que cualquier módulo, sea o no sea libre,
pues viene parametrizado por algún módulo libre, ¿no? Ujú, Entonces sabemos que acá arriba, pues sí debe haber algún módulo libre que lo genera, ¿verdad? ujú, Así como acá también debe haberlo. Ujú. Y ahora, si aquí tengo una función lineal de acá a acá, ¿qué sucede? Pues si formo este triangulito, estoy definiendo una función lineal de aquí a acá, ¿verdad? ujú, Entonces, eso significa que estoy definiendo una función de A más I a M2. Ujú. Entonces, ujú, nada más para poner como el contraste, pues estoy seleccionando a través de A más I elementos de M2 y elementos de M2, ¿verdad? Entonces se define una función lineal acá, ¿sí? ujú, El problema es cómo extender esta para una función de A más I a A más J para que sí sea representable por una matriz. ujú. Pues bueno, lo que sabemos es que, digamos, aquí le voy a poner proyección I y aquí proyección J. Ajá. Espero no cause problemas esto. Porque esto es un cociente de A más I y esto es un cociente de A más J. Ajá. Estoy Ujú, pensando en ese caso. Eh, pues bueno, lo que estoy diciendo esencialmente es que F de la proyección de un EI me está dando alguien acá, ¿no? Que por cierto estoy usando aquí el clásico E y aquí gamma. Ujú. ujú, Eh, el punto es que aquí, esto, lo único que puedo asegurar es que es una combinación lineal, no de los gamma j, sino de proyecciones de los gamma j. Ajá. ujú. Vamos a poner lambda j, pi j de gamma j, ¿no? Mm, Y entonces, si te das cuenta, pues tenemos aquí pues un asuntillo, que es que esta representación puede no ser única, porque generan, pero puede que no sea única, ¿verdad? ujú, Entonces, lo que hay que hacer es simplemente seleccionar una representación para cada uno de estos, por axioma de elección. Ajá. ujú, Seleccionar nada más una, y así definir una única, una función lineal que no, tal vez no sea la única, ujú, que permite representar a F como matriz, pero la representación ya no va a ser única. Ajá. ujú, Vamos a poner unos ejemplitos, ¿va? ujú, Eh, a ver, vamos a irnos con algo muy, muy sencillo, ¿no? Vamos a poner aquí Z3. Por ejemplo, Z3 lo podemos meter en Z9. Ajá. ujú, A mí la función que me gusta es aquí el 0, mandarlo al 0, obviamente, porque no hay de otra, ¿no? A ver, vamos a poner aquí F. F al 0 lo va a mandar al 0. El 1 lo va a mandar al 3. Y el 2 lo va a mandar al 6. Ajá. Y fíjense que este sí es un homomorfismo de Z3 a Z9, ¿verdad? ujú, Porque si sumo 1 más 1, pues me va ujú, a dar 2, que pues es 3 más 3. Y si sumo 1 más 1 más 1, o sea, el 3, pues sí se está yendo a lo que es el 9, ¿verdad? ujú, 0. Ujú. Sí, bueno, de hecho, esto ya por muchas otras razones ya debería ser evidente que, que esto sí es un homomorfismo de grupos, ¿verdad? ujú. Porque justamente 036 es el resultado de haber agarrado la función. Bueno, de hecho aquí se ve como evidente una forma de generarlo, ¿no? Esto es agarrar la función multiplicar por 2, ¿no? Ujú. Proyectamos aquí y proyectamos acá y resulta que pues acá abajo sí se preservó bien el kernel, ¿no? El kernel de esto pues sí está funcionando, ¿no? Perdón, no es multiplicar por 2, es Tres, ¿no? multiplicar por Por 3, ¿no? tres. Es por 3, Ujú, sí, perdón. Ajá. ujú, O sea, sí funciona, ¿no? ujú, Pero esta es tan solo una de las posibles representaciones. Decir que esto es la proyección de la función lineal multiplicar por 3. Ajá. ujú, Pero puede haber más de una. Ajá. De hecho, ese es como el punto que quiero mostrar con este ejemplo. Que ujú, multiplicar por 3 no es la única función que al proyectarse
genera esta función que hace esto. Ajá. Ujú. Por cierto, sí queda claro también que cualquier función acá, mientras preserve los kernels, define una función lineal entre los entre los cocientes, ¿verdad? Ujú. Sí, es decir, con eso me refiero a que si se toman pues una función de a a la más i a la más j, ¿no? Tenemos aquí subespacios. Estos ya no son la base, tengan cuidado, no estoy hablando aquí de la base, sino de los subespacios con respecto a los cuales voy a hacer cocientes. Digamos aquí estamos hablando de un subespacio HI y aquí HJ, ¿no? Y acá los mandamos al cociente A más I cociente HI y acá A más J cociente HJ, ¿no? Mm. Cuando esta función lineal, o sea, sabemos que esta función lineal, pues siempre por la composición, define aquí una función, ¿no? Pues para Ujú. que esta función define una función lineal de acá hacia acá, pues lo que necesitamos es la propiedad universal, ¿verdad? Es decir, que el Ujú. kernel de esto, que es HI, esté contenido en el kernel de esta función, de esta Ujú. composición. Ujú. Es decir, que este HI esté contenido en el kernel de esto. Ajá. Ujú. Entonces, pues bueno, si eso sucede, aquí se define una única función lineal, ¿verdad? Aquí sí es única. Ujú. Entonces sí se puede hacer siempre el transporte de estas de funciones de acá hacia funciones de los cocientes, siempre y cuando el kernel de esta composición esté contenido en el kernel de este cociente. Ujú. ¿Sí? Está chidísimo. Y bueno, algo todavía más poderoso es que Mm. a veces dan ganas de también conectar aquí como en paralelo los dos kernels, ¿no? Ujú. ¿Y se puede o no? Sí, sí se puede. Ok. Eh, el argumento va a que justamente HI al componer con esta y después con esta, te va a dar cero. Ajá, porque todos los elementos de esta se están yendo al cero, ¿verdad? Ujú. Entonces, al hacer esta composición como en esta L, todo te da cero. Entonces eso significa que HI, a través de una función, pues se anula completamente, ¿verdad? Ujú. El problema pues es aquí, al agarrar HI y enviar su imagen bajo esta función, entonces tenemos un subespacio de A a la más J. Ajá. Pero Ok. en este subespacio de A a la más J, al evaluar con esta función, obtiene cero. Entonces eso en realidad te mete el problema de que la imagen de HI es más grande que HJ. Ok. Entonces eh, hay que tomarlo ahí con calma. Ujú. Ujú. Está chidísimo. Pero sí, sí hay un cierto sentido en el que HI se puede meter HJ. Si no siempre está el trivial, puedes mandar todo al cero, ¿no? Ok. Y eso funciona claramente, ¿verdad? Va. Ujú. Pero bueno, lo que es realmente interesante, pues es cómo hacer este transporte paralelo de funciones lineales, ¿no? O sea, Mm. enseñamos aquí cómo jalarlas hacia atrás, cómo hacer como un pullback de una función lineal entre módulos, cómo se convierte en una función lineal entre módulos libres, y aquí enseñamos bajo qué condiciones una función lineal entre módulos libres se puede empujar entre funciones entre módulos no libres, ¿verdad? Tremendamente. Entonces, como que tenemos con las matrices, sí, una descripción completa de todas las posibles funciones. Pero, bueno, regresando a este caso, la multiplicación por 3 no es la única que permite esto. Ujú. Eh, por ejemplo, si utilizo, no, por cierto, no es la multiplicación por 3 porque, ¿o sí? Si multiplico por 3 todo... Ah, no, sí está bien, perdón, sí, sí está bien, sí está bien. Sí, sí es la multiplicación por 3 acá. Es que estaba pensando por qué múltiplo, qué otro múltiplo me puede funcionar. Bueno, este, uno que puede ser medio evidente, tal vez. Ah, no, si multiplico por -1 no funciona, ¿verdad? No. Entonces tengo que hacer el caminito completo, no me queda de otra. El uno de aquí lo estoy mandando al uno de acá
y esto se está yendo al número 3. Ajá. Se está yendo aquí hasta el número 3. Y el número 3 acá es pues 3 por 1, ¿no? Ujú. Este venía del 1. Ya, y el chiste es cualquier número que vaya al 3, ya la hizo, ¿no? Ujú. Entonces, un número que módulo 9 sea 3, pues es cualquier múltiplo de 9 más 3, ¿verdad? Ujú. O sea, por ejemplo, 9 por 2 más 3 es 21, ¿no? Ujú. Entonces, en teoría, 21x es otra función diferente de 3x que también transporta a la misma función acá, a la misma f. Ajá. Ujú. ¿Por qué? Porque si mando aquí un número entero, lo multiplico por 21 y lo convierto a módulo 9, pues bueno, como lo saben, pues me queda x módulo 3 por 21 módulo 9, pero 21 módulo 9 es 3, ¿no? Ujú. Entonces es como 3 veces x módulo 3. Perdón, Ujú. 3 veces x módulo 9, ¿no? Ujú. O sea, la función que está quedando es 3 veces x módulo 9. Ujú. Esta de acá, ¿no? Ujú. Debo mejor mover esta etiqueta aquí, ¿no? Esa es la función que estoy definiendo. Pero eso estoy diciendo es lo mismo que primero sacar x módulo 3 y después aplicarle f. Ajá. O sea, Ujú. esto 3x módulo 9 Ujú. es lo mismo que f de x módulo 3. Ujú. Y bueno, se puede verificar con los casos, dado que pues está esto bien definido. Eh, o sea, solo hay que ver con los casos de x módulo 9 que esto sí sucede, ¿no? Ok. O sea, bueno, con el 0 es más que evidente que sí sucede. Con 1, por ejemplo, con algo que es congruente con 3 módulo 1, pues al multiplicarlo por 3, si es congruente con 3 módulo 1, ¿qué posibilidades tiene módulo 9? Eh, ¿Cuáles son los posibles residuos? ¿Cómo funcionaba eso? Si es divisible por 3, módulo 9, o sea, es volver a dividir entre 3, ¿no? O sea, queda otra vez como un múltiplo de 9, pero con residuos 0, 1 o 2, ¿verdad? Ujú. Creo que sí. Este, no, mejor lo analizamos módulo 9, perdón. Si tenemos un módulo, un número módulo Bueno. 9 compatible con 0 o 3, Ujú. o 0, 3 o 6, esto vale 0, ¿no? Pero 0 por 3 en módulo 9 da 0. 3 por 3 módulo 9 da también 0 porque es 9. Y 3 Ujú. por 6, que es 18, es múltiplo de 9, también va a dar 0, ¿no? Ujú. Entonces, ahí sí se confirmó para todos los módulos 9, que si eres congruente con 3, te vas al 0, ¿no? Ujú. Luego, módulo 9, los representantes congruentes con 1 Ujú. son 1, 4 y 7, ¿verdad? 1, De 4, acuerdo. 7, Ya 1, está. 4 y 7, y ya están, ¿no? 3 por 1 es 3, que pues sí se va a ir a 3. 3 por 4 es 12, que módulo 9 es 3. Ajá. Y 3 por 7 es 21, que módulo 9 es 3. Ajá. Ujú. Y ya solo queda el caso de el 2, ¿no? Estamos hablando de 2, eh, Mm. 2, 5 y 8, ¿verdad? Ujú. 2 por 3 da 6, que módulo 9 pues es 6, ¿no? Eh, 3 por... No, 2, el que sigue es el 5. 3 por Ujú. 5 es 15, que módulo 9 es también 6. Y 3 por 8 es 24, que módulo 9, si hacemos las cuentas, también va a ser 6, ¿no? Ujú. Entonces, Súper sí, chévere. justamente coinciden estas dos funciones, ¿no? Chido. Entonces, 3 por x y 21 por x representan a la misma función acá, ¿sí? Ujú. Y eso es que pues tiene más de una representación matricial. O sea, aquí es una matriz cuyo único, que pues son matrices de 1 por 1. Aquí es la matriz 3 y aquí es la matriz 21, ¿no? Ujú.
pero representan a la misma función lineal entre estos dos módulos. Ajá. Eso Y está bueno, eso era buenísimo. todo lo que quería comunicar, como el que, pues, en realidad, el tener una representación matricial es de mucha ayuda, a pesar de que no sea única, pues aún así sí permite calcular los resultados de las funciones, ¿no? Ujú, está genial. Eh, Esto es entonces que además la representación puede no ser única. Tengo otras dudas, mi Esteban. En este Claro. caso, para estas matrices, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con viejas propiedades como el determinante o las matrices autoadjuntas o qué onda los eigenvalores de estas matrices? ¿Existe algo así similar o no? Bueno, Solo es lo que la pasa es que corresponden transformación. a conceptos diferentes en realidad. Ujú, El determinante, por ejemplo, ujú. eh, ¿Va a tener una la, relación con estas transformaciones que representa en este caso? en, sí, no. O Ok. sea, es que en realidad el determinante de una matriz no es una propiedad propiamente de las matrices, sino del espacio vectorial en el que están definidos. Ajá. Ujú. El Ah, ok. determinante, lo que pasa es que Mm, en álgebra lineal, pues como todo es libre, pues lo manejan así, ¿no? Pero digamos, ya visto de forma general, el determinante más bien lo que sucede es que viene de otra construcción muy diferente. ok. Viene de la construcción de lo que se llama el producto directo, el producto externo, perdón. Ajá. Ujú. El producto externo de n copias del mismo espacio vectorial, que bueno, tal vez esta sería la notación. Ujú. N copias del mismo espacio vectorial. Esto, el producto exterior, es como una especie de multiplicación. Ajá. Resulta ser que cuando el espacio vectorial tiene dimensión finita, este producto exterior en algún momento va bajando la dimensión de este espacio. Ajá. Ok. Cuando resulta ser que le das justo a, por ejemplo, este espacio vectorial, funciona esto en cualquier campo, ¿eh? Este campo. Ok. Eh, Cuando le das justo la dimensión, resulta ser que esto es isomorfo a R. Ajá. Y justo el elemento de la base de este espacio vectorial es lo que se conoce como el determinante. Ajá. Órale. Porque es un espacio vectorial formado con un solo elemento en la base. Entonces, esto te permite caracterizar como función al determinante. Ajá. Ujú, Porque resulta ser que este es el espacio de funciones multilineales alternantes de n entradas sobre Rn. Ajá. ujú. Y solo hay una Ok. bueno, hay una que describe a todas, ¿no? Con que sea distinta del cero. Y pues justo el determinante es eso, porque se caracteriza el determinante por ser la base canónica que se le construye a este espacio vectorial. Ajá. Mm, O ok. sea, en realidad hay toda una familia de funciones como primos hermanos del determinante que están en otros espacios vectoriales que no son el determinante, que Ujú, se corresponden al producto exterior de los vectores que forman, bueno, todas las posibles combinaciones de este estilo. Esta es una, por ejemplo, pero pues, por ejemplo, si K es menor que N, hay muchas otras, ¿no? ujú, Y pues entonces tienes ahí muchos otros, digamos, como determinantes, ¿no? ujú, Entonces no hay uno solo. Y en ujú, realidad se construye pues sobre estos espacios, que sí se pueden generalizar anillos, estos espacios. El producto ujú, exterior se generaliza anillos. Ajá. ujú. Entonces eso es el determinante. Pero Ok. también me preguntaste por valores propios y esas cosas. Pues eso sí, ¿no? Puntos fijos cuando sean matrices cuadradas o no. No, en realidad eso viene de otro lado, que tiene que ver más bien con anillos. Ajá. Ah, ok. Eh, los valores propios surgen porque son un caso muy particular de una forma de representar a las álgebras. Ajá. Mm, No siempre existen o no siempre son puntuales como te lo enseñan. De hecho, eso se ve en análisis armónico, que pues a veces es todo un espectro continuo el de valores propios. Ajá. ujú, Eh, en el caso de operadores infinitos, y ahí están usando pues ya una teoría pues, más avanzada de álgebra lineal combinada ya con topología, ¿no? ujú, O con cálculo, ¿no? Como quieras verlo, o sea, con límites.
Pero si no trabajas con límites, si no quieres usarlos, en lo que caes es directamente en la teoría de representaciones, o sea, ya como en manera discreta, y aún así puedes encontrarte con que los espectros no son necesariamente la única forma de describir las cosas. El chiste es el siguiente. Es que tengo que definirte qué es un álgebra para que me entiendas. Toma un anillo, digamos A, y piensa que lo extiendes a otro anillo mediante un homomorfismo de anillos. Sí. Bueno, vas a querer que todos los elementos del anillo R se multipliquen por los elementos del anillo A. Entonces, en realidad lo vas a mandar a lo que se llama el centro del anillo R, que es la parte del anillo R en donde todo conmuta. Es como la parte conmutativa de la multiplicación de R. Y ya después esto lo puedes meter en R. Esto te permite a R verlo como espacio vectorial sobre A. Y además, A, puedes hacer multiplicación por escalares por A en R utilizando la propia multiplicación de R. Un caso así facilísimo en donde esto te va a quedar muy claro es, por ejemplo, que Q lo puedes meter en los reales, ¿no? Y que pues la multiplicación de Q dentro de los reales pues coincide perfectamente, ¿no? Y los reales son así mismos también un espacio vectorial sobre Q. O incluso puedes llevarlo a los complejos, ¿verdad? Todos estos son álgebras sobre Q, ¿verdad? Ahora piensa, o sea, así como hablamos de espacios vectoriales libres, se puede pensar en álgebras libres. Piensa en un álgebra sobre A. O sea, voy a brincarme ahorita lo de la parte de pasar por el centro, pero imagínate que se lo hice, ¿no? Piensa en un álgebra que sea la más general posible con respecto a todas las demás posibles álgebras. Pues bueno, esta álgebra, vamos a también meterle no solo a todos los coeficientes de A, sino también vamos a meterle pues los elementos de algún conjunto X. Y piensa que tienes una forma de meter cualquier elemento de X dentro de otro anillo R, que es un álgebra sobre A al mismo tiempo. Pues justo lo que vas a construir ahí va a ser el anillo de polinomios con coeficientes en A, con incógnitas en X. Y va a haber un único homomorfismo de álgebras, es decir, que preservan aquí la función phi y aquí psi, o sea, los coeficientes de la multiplicación por A se preserva, pero va a evaluar el polinomio en las variables de X de acuerdo como indique F. Entonces esto es lo que define a los polinomios. Así se caracterizan algebraicamente como álgebras libres sobre un anillo. Esto es el espacio de polinomios. Bueno, si tienes ya el espacio de polinomios, pues todos los demás anillos se ven siempre como cocientes de algún anillo de polinomios, por teorema de Noether. Y entonces, lo que te interesa, pues, es conocer explícitamente cómo se ven, pues, otras álgebras en términos de la de los polinomios, ¿no? O sea, tengo aquí un álgebra sobre A arbitraria, R, pues sabemos que es isomorfo a un cociente de algún anillo de polinomios. Que bueno, hay que también definir cociente con respecto a qué. Va a ser con respecto a un subespacio vectorial. O sea, el anillo de polinomios con coeficientes en A también es un espacio vectorial sobre A, o un módulo sobre A. Y resulta que al hacer el cociente de este anillo con respecto a cualquier subespacio, define siempre un anillo. Es parte de las propiedades especiales, que más adelante las veremos. O sea, es parte de lo que tenemos que ver. Pero, o sea, esta descripción, pues encontrar con quién hacer el cociente no siempre es fácil. Y entonces, muchas veces, por lo que se desea, pues es tener una descomposición más bien como en sumas directas de algunas otras álgebras que sean más sencillas, ¿no? De hecho, deseable que sea una descomposición finita, ¿no? En el caso del álgebra lineal, lo que es esto de los eigenvalores y demás, que en realidad pues vienen de la descomposición canónica de Jordan, lo que sucede es que
tomas un operador lineal, voy a manejarlo en Rn o Cn, como quieras, ¿no? Tienes un operador lineal que va de Cn a Cn. Ajá. Fíjate que T, no sé si te acuerdas de esto del polinomio característico de T y todas esas cosas. Ajá. Pues hay una forma en la que puedes pues, encontrar el polinomio mínimo que anula T, ¿no? Y si formas el anillo de polinomios de C en una sola variable y haces el cociente con respecto al ideal generado por este polinomio, vas a obtener algo que se parece justo a lo que obtendrías si agarras el subespacio vectorial de este generado por T. Ajá. El subespacio vectorial, esto es un álgebra, las lineales de Cn a Cn. Ajá. Esto va a ser isomorfo al subespacio vectorial, que bueno, va a ser también un anillo, porque esto es esto es un álgebra sobre los complejos, esta también va a ser un álgebra sobre los complejos, es decir, agarrar todas las posibles multiplicaciones por complejos y combinaciones lineales de T y composiciones de T. Ajá. O sea, esto es como álgebra, no es como espacio vectorial, sino también con todas las composiciones de T. Esto va a ser isomorfo a un cociente del anillo de polinomios. Ajá. Con respecto al polinomio mínimo, justamente. Entonces, el problema de descomponer a un operador se transforma en el problema de representar a este cociente. Ajá. Y ahora el chiste es que este cociente, dado que esto va a ser lo que se va a conocer como un módulo semisimple, es decir, se puede descomponer, y eso es justamente lo que en realidad es el teorema de la descomposición canónica de Jordan, que es que todos estos módulos son semisimples, pues se va a poder descomponer como suma directa de varios cocientes que son más sencillos. Usualmente los que gustan en el caso de los complejos, dado que los complejos son algebraicamente cerrados, pues tener descomposiciones de ese estilo. Y es que cada uno de estos cocientes ya es mucho más sencillo de trabajar. Y cada uno de los coeficientes que aparecen en estos polinomios lineales son los que conoces como eigenvalores. Órale. Pero en realidad el concepto importante no es sino el que puedes representar a cualquier álgebra como un cociente de un anillo de polinomios y que lo que te interesa es descomponer este anillo en términos de lo que se conoce como módulos simples. De hecho, se puede generalizar un poco más el problema y el asunto es que, a diferencia de los espacios vectoriales, los anillos pueden tener subespacios vectoriales propios. Ajá. O sea, por ejemplo, Z es uno de los fáciles. Tienes que 2Z es subespacio de Z. Es isomorfo, pero no es igual, ¿verdad? 3Z también es subespacio de Z, isomorfo, pero no igual, ¿verdad? Y así tienes una infinidad. Cuando te vas a anillos un poquito más raros, por ejemplo, pues sí, justo un anillo cociente de polinomios, es que esos son los clásicos. Deja de ver cómo lo podemos trabajar. Em, ¿Cómo le hago? Eh, sí, por ejemplo, si te fijas en los racionales adjuntando la raíz cuadrada de 6, como habíamos platicado en algún momento, fíjate que tiene dentro de sí mismo otra álgebra que es la generada por la raíz de 2, así como también la generada por la raíz de 3, ¿no? Esto porque esto era isomorfo tan solo a los polinomios sobre los racionales cociente x cuadrada menos 6, ¿no? Pero si consideras x cuadrada menos 3 y x cuadrada menos 2, obtienes partes de esta álgebra, ¿no? Pero no, creo que no me está sirviendo esta para
darte un buen ejemplo de cociente porque esta sí es campo. Es que necesito una que tenga un subespacio propio, que no sea isomorfo y que, pues bueno, que resulte como interesante para todos estos casos. Ujú, A ver, déjame pensarla tantito para ujú. acordarme por dónde te la saco esta. Ok. Porque bueno, lo que pasa es que cuando estos son, a estos se les suele llamar también anillos cíclicos o subespacios cíclicos de este cociente, Mm, porque justamente son lo que corresponde al análogo a los subgrupos de Z, que son los que definen a los módulos cíclicos, ¿no? A los mm, ZN. mm, Entonces, cuando encuentras como que los fundamentales de CX, o sea, los propios subespacios de este espacio vectorial, mm, eh, y haces cocientes con respecto a ideales para obtener pues otras álgebras, esas se conocen como pues álgebras cíclicas. Y el ujú, chiste es justamente como recuperar el teorema que te dice que todo, todo módulo finitamente generado en grupos abelianos es suma directa de grupos cíclicos, es decir, suma de Z con Z, copias de ZN. Ajá. ujú, Entonces eso te permite ya descomponer pues también a los módulos con respecto a este anillo de forma más sencilla, ¿no? ujú, Incluso al propio anillo lo ves como suma de cíclicos muchas veces. Ajá. ujú, Y ese es el chiste, que puedas descomponerlo para facilitarte las cuentas con anillos muy complicados. mm, Y de ahí salen los eigenvalores. Ajá. ujú, O sea, o sea, a lo que voy es que el verdadero punto de los eigenvalores eh, es la representación que te dan. Que pues aparecen en realidad esos eigenvalores como coeficientes como algunos coeficientes que parametrizan algunos polinomios. ujú, Pero en realidad el concepto de eigenvalor no es lo esencial. Lo esencial es la descomposición. ujú. Ok. Y bueno, nos metimos ahí con dos áreas como diferentes. El problema del determinante sale en realidad de las álgebras exteriores Ujú, y este sale en realidad de la teoría de representaciones. mm. Está excelente. Pues yo la verdad es que me había quedado con esta motivación ahí en los valores propios y así, pues a partir de incluso de los vectores propios y buscando estos puntos o estos elementos que bajo la transformación de alguna manera se quedaran medio fijos. Mm, En este mm, sentido, ujú. O sea, como era también acá una matriz, esta pequeña transformación que estamos haciendo. eh, o es sea, que el que quedan fijos es en realidad porque estás hablando del álgebra generada por T. ok. Es decir, pues son puras copias de T. Pero esto también se aplica para álgebras más complicadas, como Ujú. el anillo generado por un grupo, que este es uno de los clásicos de estudio. Ajá. ¿Cómo es? El anillo generado por un grupo Ujú, suele tratarse con grupos finitos. Y el ujú, chiste del por qué gusta esto es porque permite representar al grupo en términos de matrices. Ajá. mm, órale. Ujú, Porque, sobre todo cuando es un grupo no conmutativo, ujú, bueno, lo que haces es, el espacio vectorial subyacente es en realidad este. Ajá. ujú, El que tiene a G como base. Pero para darle una multiplicación, para que se merezca como esta notación, pues lo que se hace es definir el producto de dos elementos de una base de esta forma, ajá, utilizando la propia operación del grupo y extendiendo linealmente esto según corresponde. Ajá, ujú, que siempre se pueden sobre cualquier anillo, de hecho. Ajá. ujú, Entonces, pues algo que interesa es encontrar las representaciones que le puedes dar siempre a este grupo y pues cada representación matricial se corresponde en realidad con un homomorfismo de módulos, ajá, de ujú, módulos sobre este anillo. Todos los módulos de este anillo se convierten en una representación de este grupo. Ajá. ujú, Y dado lo que te he comentado de que todos los módulos y sus homomorfismos se pueden representar vía matrices, eso te ujú, permite ya representar a los elementos de estos siempre como matrices.
porque cada que multiplicas A por una G, pues lo que tienes es una función lineal, ¿verdad? Esto es una función lineal. Entonces, pues aquí ya sabes qué pasa, ¿no? Si esto es un escalar para esto, aquí la función lineal siempre está bien definida en términos del escalar. Y, perdón, aquí es M. Entonces, no te preocupas por esto de si cae o no cae. Y tienes ahí la representación, ¿no? Entonces, usualmente se suelen usar los complejos para asegurar que sí sean como espacios vectoriales sobre C y que la representación matricial sí funcione. Es lo más popular, usar los complejos. Y pues eso ya te permite describir a muchos grupos de forma sencilla o partes de los grupos o encontrar sus propiedades estructurales. Sí, o sea, esto es lo que se hace. Y ya no necesariamente se tienen que ver valores propios. Que sí tienen más o menos su análogo. Pero es que en realidad en lo que se fija uno son en los subespacios que son simples. Es decir, aquellos subespacios vectoriales que ya no puede uno reducir más en la representación para obtener las representaciones minimales y tratar de hacer la suma directa de estos para recuperar una representación como análoga a la de Jordan del grupo. Ajá. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, qué pasa si agarramos S3. Lo voy a tener que hacer sobre los complejos para que sí me salga. Te digo que con campos es donde sale mejor. Por ejemplo, la representación de S3 en los complejos. Estaríamos hablando aquí técnicamente de un espacio que tiene dimensión 6, ¿no? O sea, como espacio vectorial sobre los complejos es C a la 6, ¿verdad? Entonces está un tanto complicado, ¿no? Sin embargo, tú probablemente conoces una representación de S3 que se puede dar sobre un espacio vectorial de dimensión mucho menor que 6. Por ejemplo, en 3, C a la 3 también permite representar a S3. Okay. Y probablemente esta representación, aunque nunca te la hayan mencionado explícitamente, la has usado. Dado un elemento de S3, sigma se puede extender a una función lineal de C3 a C a la 3. Ajá. ¿Qué función lineal le asignamos? Pues simplemente sigma del vector i que sea e de sigma i, ¿no? Entonces, fíjate, algo que en principio es un grupo que estaba definido sobre C a la 6, lo convertí en un álgebra sobre C a la 3. Y es mucho más sencilla ver la representación aquí que acá. Porque pues son matrices más pequeñas, ¿no? De 3x3 contra de 6x6, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es pues un ejemplo de esta situación. Y, por ejemplo, te interesa tal vez estudiar la estructura de esto ya en términos un poquito más dinámicos, de pues qué subespacios de C3 quedan invariantes con la acción del grupo S3, ¿no? A través de esta interpretación. Y bueno, sí salen algunos subespacios, de hecho hay dos subespacios destacables. Dada esta representación, fíjate que el vector 1, 1, 1 queda invariante bajo esta función lineal. Entonces tienes un subespacio de dimensión 1 que es invariante. Y hay un teorema por ahí que te dice que el complemento ortogonal sobre C de cualquier invariante también es invariante. Entonces, de hecho, el complemento ortogonal de esto es isomorfo a C2 y obtienes un subespacio no trivial que es invariante bajo esta acción. Okay. Y ahí obtienes otra nueva representación, pero ahora en matrices de 2x2 de sigma, de S3. Sin embargo, esta representación no es fiel de S3, es decir, no todos los elementos de S3 son funciones diferentes en ese espacio. Pero resulta ser después que eso pues es isomorfo a una representación de A3, el grupo alternante de S3, que es lo mismo que Z3 en este caso. Y bueno, pasan ahí cosas y resulta ser que, pues de hecho, ahí la representación es bonita porque se corresponde con la representación usual de Z3 en el plano
que es el de las rotaciones de 120 grados, ¿no? Ujú. Está chidísimo. Sí, entonces sí hay muchas cositas por ahí, pero eso ya nos lleva por otro camino, que es el de la teoría de representaciones. Ok, claro, Y son caminos diferentes. sí, y el de acá, el de hasta arriba, fue el de las álgebras exteriores. Ah, sí, creo que Ujú, lo borré eso. El de las álgebras exteriores, pues es otro camino que también es importante. ujú, Tiene su importancia principalmente eso para la topología diferencial, ujú, porque lleva a la construcción de los espacios de formas diferenciales. Y bueno, también para una cierta geometría algebraica ya más avanzada, también es muy importante esa noción, porque generaliza las nociones del cálculo, pero ya en un contexto mucho más general. Ajá. ujú, Y pues hay una conexión ahí entre homología y cohomología, con el cambio de formas diferenciales. Ajá. ujú. Sí, lo que pasa es que el producto exterior es como la primera versión más sencilla de las formas diferenciales, es la versión rígida de eso. Ajá. Ya después se meten esas en un as topológico y ahí ya tienes las formas diferenciales. Ok, genial. Que un as vectorial no es más que como darle una topología a la unión disjunta de varias copias de un espacio vectorial. Mm, Ujú. ok. Pero bueno, sí, sí, hay muchísimos conceptos ahí de álgebra, todos metidos en diferentes lados. Lo que pasa es que te enseñan en álgebra lineal y en cálculo como que todos ahí muy embarrados, Ujú. pero cada uno en esencia es algo muy diferente. Claro. Ok, ya cuando se llega a esa esencia. Sí, y te Ujú, vas dando cuenta de que pues en realidad no importan los eigenvalores, sino la representación de las álgebras. Ajá. ujú, Porque esto es un caso muy particular de un álgebra, es una álgebra muy sencilla, pero ya hablar del álgebra generada por un grupo, pues ya es algo mucho más serio, ¿no? ujú, Ya es mucho más complejo y de hecho se llegan a definir álgebras sobre lo que le llaman carcajes, ujú, que son como categorías sin operaciones. Ajá. ujú, Son estructuras de flechitas, así nada más, ujú, o conjuntos dirigidos o como lo quieras ver, pueden ujú. tener más de una. Y define simplemente todas las multiplicaciones de acuerdo a todos los caminos posibles que puedas hacer sobre uno de estos grafos y obtienes también ahí invariantes para los grafos. Órale. Entonces, Carcajes. sí, carcajes. Ajá. Órale. Que eso es así como el tema popular en teoría de representaciones, la representación de carcajes, ¿no? Y también es con una matriz, con una Sí, matriz. también llega a ser pura representación vía matrices. Ajá. Órale. Ok. Sí, entonces, el punto es que como que estructuras discretas que pueden ser como complejas de escribir, pues se puedan Ujú, estandarizar sus descripciones vía matrices. Ese es como el ujú, objetivo de la teoría de representaciones. O en ujú, el caso de dimensión infinita, pues se llama análisis armónico. El chiste es describir vía operadores lineales sobre espacios de Hilbert el cómo se comportan pues, ciertos grupos. En particular, pues interesa ver la representación del grupo de los números reales, que es un ujú, grupo abeliano. O sea, se vuelve algo medio loco porque puedes formar como el equivalente al álgebra generada por C por los reales. Es ujú, decir, donde tienes, es un espacio vectorial de dimensión infinita porque tienes un elemento de la base por cada número real y lo que quieres es que, digamos, la multiplicación de dos elementos de la base esté dada por la suma de números reales. Ajá. ujú. Ok. Que sí es perfectamente válido. Y bueno, cuando le das una topología particular a esto, la puedes convertir en algo muy especial porque pues, se convierte en un espacio de medidas. Ajá. Mm, Y la integral, pues justamente, o sea, estas se convierten en las medidas delta de Dirac, porque justo esto es lo que cumplen las delta de Dirac con la convolución, y la mm, integral es la generalización de las combinaciones lineales con esas topologías. ujú, Y pues bueno, entonces se vuelve ya como mucho más rico todo el estudio de esto, mm, porque el encontrar representaciones de CDR, esencialmente pues son
pues las representaciones de todos los sistemas que pueden ser parametrizados por eso, ¿no? Eh, Ujú, entonces, pues la descomposición en análisis armónico de operadores lineales sobre espacios de Hilbert se suele estudiar de esta manera ujú, para que, digamos, los espacios generados por los operadores de Hilbert, que suelen ser las soluciones a alguna ecuación diferencial, eh, entonces pues queden todas parametrizadas de esta forma y quieres descomponer esas parametrizaciones. ujú, Y pues justamente el teorema importante ahí es que todos los operadores de este tipo de espacios vectoriales, cuando tienen la topología pues que uno esperaría, vienen representados por la exponencial. Ajá, no. ajá. Ese es Wow. el teorema de representación de Stone de operadores en análisis armónico. Ujú, Y hay otro caso muy importante, ya que mencioné representación de Stone, que es el de álgebras booleanas. Ese es otro caso de teoría de representaciones, donde, pues bueno, si tomas una álgebra booleana B y te fijas pues en Z2, que es como el álgebra booleana fundamental, ¿no? ujú, Resulta ser que ujú, al definir cualquier homomorfismo de álgebras booleanas o de anillos ujú, booleanos, estás definiendo acá pues un kernel, ¿verdad? Y ujú. esto es muy importante, porque te fijas en la conmutatividad de esto a través del número uno, ajá, y resulta ser que, bueno, podría ser a través del cero, es que es lo mismo, 0 o 1 en álgebras booleanas, porque pues es solo cuestión de perspectiva, ¿no? Ujú, O sea, si defines las cosas con el uno, pues fíjate en el complemento y tienes las del cero. Si tienes las cosas con el cero, fíjate en su complemento y tienes las del uno, ¿no? ujú, Lo importante es que dentro de estos subsistemas del álgebra booleana B, obtienes lo que se llaman los filtros, que son los que son como el antikernel, o sea, el dual kernel, porque son aquellos que se van a dar al uno. Ajá. ujú, Y lo importante es que los filtros, en términos lógicos, son sistemas consistentes, sistemas lógicos consistentes de proposiciones. Es decir, aquellos que si todas estas las hicieras verdaderas, no estás generando inconsistencias dentro de B. Ajá. ujú, ujú. Pero al forzar que se vayan todos a Z2, estás representando justo el principio del tercero excluido, porque estás diciendo todos son verdaderos o falsos, todos valen 0 o 1. Entonces esto se convierte en lo que se conocen como ultrafiltros. Entonces Oh, se corresponden a lo que son sistemas lógicos completos y consistentes. Ajá. ok, Ujú. wow. Y eso es lo poderoso. El teorema de representación de Stone te dice que cualquier álgebra booleana la puedes describir a través de sus ultrafiltros. Nah, súper chido. Y entonces te dice, ¿sabes qué? En, en vez de estudiar B, piensa como en la potencia de B, que serían todas las funciones que hay de B a Z2. Ujú, Y a B mismo lo puedes meter dentro de este espacio de funciones. O ok, dentro de, si lo quieres ver como de su potencia, ¿no? ujú, Pero, como quieres solo aquellas donde las cosas son consistentes, no te vas a fijar solamente en esto. Entonces de ahí sale la definición de omega. ujú, Omega va a ser el espacio de todos los ultrafiltros. ujú, Y a través de omega, este, al fijarse en la potencia de omega, vas a poder representar a todos los elementos de B. Ujú. ujú. Y es de ahí que sale pues el omega FP de probabilidad. Órale. Ujú. Mm, De otro teorema de teoría de representaciones, que pues salió por Stone. Ujú. excelente. Entonces la teoría de representaciones sí tiene sus lugares donde es pues muy muy importante. Claro. Eh, y me faltaba mencionar una cosa más que también es importante dentro de todo esto. Eh, la tenía ahorita en la cabeza y ya se me fue. Mm, Había un comentario más. Ah, sí, pues justo para lo que vamos a hacer en geometría algebraica, también todas excelente. estas nociones son importantes. ¿Por qué? Excelente. Sí. Hay otra generalización del espectro, que es la de Ujú, la geometría algebraica justamente. ujú, Y es que se va a definir el espectro de un anillo. Aquí se va a pedir que el anillo sea conmutativo, eso es muy importante. Como la colección de todos los ideales primos de A.
Ujú. Un ideal es un A subespacio vectorial y se va a decir que es primo si cumple que dados cualesquiera dos elementos de A, si el producto de X y Y es elemento del ideal primo, entonces alguno de esos dos es elemento del ideal primo. Entonces X es elemento de P o Y es elemento de P. Ujú. Esto es lo que define a un ideal primo. Ajá. O sea, es justo como la propiedad de los primos. Si un primo divide a una multiplicación, entonces alguno de los dos es divisible por este primo, ¿no? Ujú. Ujú. Pero ya en general no se puede trabajar siempre con elementos, entonces se tiene que trabajar con subespacios, que son los ideales. Ajá. Ok. Entonces esto es lo que es el espectro. Ujú. Ujú. El espectro de un anillo. Resulta ser que el espectro de una álgebra booleana coincide justamente de esta forma a través de los ideales primos con sus ultrafiltros. Entonces también la geometría algebraica puede explicar el teorema de representación de Stone. Y también el espectro de un anillo sobre los complejos, perdón, de un álgebra sobre los complejos, va a coincidir con esto gracias a que pues, los elementos primos son aquellos que describen a todos los demás. En particular, en el caso de los polinomios sobre los complejos, los elementos primos pues son los polinomios lineales, ¿no? Mm. Ujú. Después vamos a ver por qué eso, pero es porque el anillo de polinomios sobre los complejos es lo que se conoce como un dominio de ideales principales. Ajá. Ok. Los dominios de ideales principales son aquellos donde hablar de un número primo o de un ideal primo es lo mismo. Ajá. Ujú. Pero va a haber otros lugares donde pueden tenerse ideales primos que no son simples, que no son generados por un solo elemento. Ajá. Ujú. El ejemplo suele ser el anillo de polinomios sobre los enteros. Ujú. Ahí hay ideales que son primos, que no son generados por un solo polinomio, sino por dos polinomios. Ujú. Eh, sí te puedo dar hasta el ejemplo explícitamente. Si piensas en z de x, o sea, los polinomios con coeficientes enteros, Ujú. y piensas en el ideal generado por el polinomio 2, o sea, la constante 2 y x, Ujú. tienes justamente que esto es primo. Porque Mm. cualquier polinomio cuyo, o sea, aquí tienes tanto polinomios del estilo x más 2, que no está generado solo por x, que no es divisible entre x, pero tampoco es divisible solo entre 2, ¿verdad? Pero sí está generado por x y 2. Ajá. Ok. De Y acuerdo. bueno, resulta ser que cualquier polinomio cuyo coeficiente constante sea 2, pues tiene que estar dentro de este ideal, ¿no? Y si tienes que Claro. un producto de polinomios, si dos polinomios, su producto tiene coeficiente constante 2, entonces eso significa que alguno de los dos tenía coeficiente constante 2, por lo cual tenían que pertenecer a este ideal. Mm. Entonces este es Ok. un ejemplo de un ideal primo que no corresponde al generado por un solo polinomio, porque no está generado ni por x ni por 2 y de hecho por ningún otro. Ajá. Ujú. No lo puedes representar por uno solo. Entonces, por eso generalizas todos los números primos. Ajá. Ujú. Y son el ingrediente fundamental de la geometría algebraica, el espectro de un anillo. Ok. ¿Por qué? Porque resulta ser que, por ejemplo, cuando te fijas en el espectro del anillo de los polinomios sobre los complejos, Ajá. pues dado que los primos son todos los polinomios lineales, el espectro se convierte en los propios números complejos. Mm. Está chidísimo. Y cuando veas el espectro de los polinomios en dos variables, Ujú. no va a ser exactamente C2, pero sí va a estar adentro de este algo C2. Ajá. Mm. Ujú. Y es aquí donde se pone interesante la cosa en geometría algebraica. ¿Por qué? Porque la parte que corresponde a C2, Ujú. que corresponde pues justamente como los ideales de este estilo, como x menos a1, x, y menos a2. Ajá. Ujú. O sea, estos también son ideales en este anillo. De hecho, son los que se conocen como ideales maximales. Ajá. Ujú. Este, estos ideales se van a corresponder con puntos de C2 y aquellos otros ideales no triviales se van a corresponder con las curvas irreducibles dentro de C2. Ajá.
Ok. Y esas curvas van a ser las soluciones a los polinomios. Aquí la solución a este sistema de polinomios es solo un punto, A1,A2. Ujú, ¿Sí lo ves? X menos A1, Y menos A2 igual a 0, ambos a ujú, 0, pues es A1,A2 la única solución. Pero ujú. cuando tengas otros polinomios en dos variables que pueden tener más soluciones, esos van a definirte las curvas dentro de C2. Ajá. Órale. Y esas curvas son las que interesa estudiar porque son las soluciones a un sistema de ecuaciones dado por polinomios. Ujú, Y lo que se quiere hacer es descomponer estos ideales de la forma más sencilla posible para encontrar cuáles son los puntos que están ahí. ujú. O Chido, chido. utilizar las propiedades de este anillo para Ujú, saber si defines curvas dentro de cosas que ya sabes que cumplían la ecuación de alguna curva, cómo van a estar, ¿no? O claro. sea, como buscar curvas dentro de superficies, ¿no? Por ejemplo. Mm, ok. Y así es como va a trabajar la geometría algebraica las cosas. Ajá. Ujú. Ah, pues muy importante el día de hoy. Mm. Pues bueno, Para espero que haya empezar. servido todo este como breviario de álgebra. Este, Excelente. me Muchísimo. falta, pues bueno, del álgebra, probablemente el única área que he dejado fuera que es muy importante es el álgebra homológica, pero también el álgebra homológica hace eventualmente su aparición en la geometría algebraica, Ok. porque justamente el álgebra homológica pues, se conecta con la topología algebraica para contar el número de huecos de las superficies, ¿no? Ujú, ok. Pero bueno, eso creo que sería todo por el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Esteban. Nos veremos entonces la siguiente semana y se les sigue invitando a quien quiera participar y enviarnos sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias, Esteban. Mal.